presenta Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos antes de ir a la pausa, hoy en Entrevista Venevisión nos visita Cecilia Sosa Gómez. Ella es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela y además expresidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Doctora, comencemos por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. ¿Qué significa o qué implica eso que dijo ella ayer públicamente, que desconoce las últimas dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y ese antejuicio de mérito que se le está intentando, ese congelamiento de sus cuentas y prohibirle salir del país? Bueno, empecemos por el desconocimiento de las dos sentencias que invaden, digamos, le sustraen sus competencias en una de ellas para transferírselas al defensor del pueblo, que son competencias que constitucionalmente a ella le corresponden como organización, como Ministerio Público. Y obviamente ella, al denunciar que hay una ruptura del orden constitucional, la Sala Constitucional fracturar la competencia que constitucionalmente le corresponde, simplemente dice: yo desconozco, no voy a reconocer esa transferencia de competencia al Ministerio Público porque violenta los términos de la Constitución, y las consecuencias son que la sentencia es nula, de nulidad absoluta, de acuerdo a los parámetros establecidos para que se mantenga el orden constitucional de 1999. En la otra sentencia, porque son dos, que no se refiere al defensor del pueblo, sino se refiere al vicefiscal del Ministerio Público. Ella demanda la nulidad del decreto de las condiciones de los parámetros para la Asamblea Nacional Constituyente, y la Sala Constitucional decide ir a otro tema y alegar que el vicefiscal, esa designación que ella hizo es nula. Y entonces le atribuye además otra serie de consideraciones. Ella dice: bueno, si yo soy el órgano competente para designar al vicefiscal y ustedes me dicen que la Asamblea Nacional está en desacato y en consecuencia el cumplimiento de la autorización no se da, yo tengo que desconocer eso porque yo sí tengo competencia para designar el vicefiscal. Y además le recuerda a la Asamblea Nacional el tema de que ellos no están en desacato. De manera que la Fiscal General lo que hizo ayer fue, en primer lugar, mantener el criterio de la ruptura del orden constitucional por parte de la Sala Constitucional, y en segundo lugar decir: para mí, en cuanto institución del Ministerio Público, para mí esas sentencias son nulas, de nulidad absoluta, sobre todo partiendo del criterio del 137 de la Constitución, que dice: esta Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el poder público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen. Le está diciendo a la Sala Constitucional: ustedes, magistrados, que están investidos de esa autoridad, aunque los reconozco que no son legítimos, aún así ustedes no están por encima de la Constitución. Ustedes tienen que someterse a la Constitución y respetar las competencias que el Ministerio Público tiene constitucionalmente. ¿Coincide usted entonces con la afirmación que hizo la fiscal sobre la Asamblea Nacional? Ella dijo textualmente: no están en desacato. Sí, coincido en que no están en desacato porque ella muy bien explicó, y creo que también la doctrina nacional, los constitucionalistas reconocidos en Venezuela lo han dicho también, en el sentido de que el desacato no se aplica a las instituciones, sino a las personas. Claro, y le está también se está adelantando, como diciéndole a la Sala Constitucional: ustedes no me apliquen a mí un desacato porque ya yo estoy preparada para, con los argumentos jurídicos y constitucionales suficientes para, digamos, defenderme. Pero además le está diciendo a la Asamblea Nacional: actúen, ustedes no están en desacato. Y en ese sentido hay dos temas que, claro, la fiscal no se refiere a eso porque esa no es su competencia, pero que uno como ciudadano siente, y es que si no estoy en desacato y me puedo apoyar en una autoridad que además me lo está diciendo y me está dando las razones, podría perfectamente pasar a designar
los miembros del Consejo Nacional Electoral, antes incorporando a los diputados de Amazonas. Ya vamos a hablar en profundidad sobre el Parlamento. Para ir cerrando primero el tema de la fiscal, su apreciación como jurista sobre una frase de las muchas que ella dijo ayer. Ella, por ejemplo, dijo: alguien quiere una investigación penal a su medida. Sí, ella lo que está diciendo es que al sustraerle a ella las competencias de investigación y trasladárselas al defensor del pueblo, que ha públicamente señalado su adhesión a la política de Miraflores, lo que está diciendo es, al haberle trasladado esas competencias, ¿qué están buscando? ¿Qué están tratando de hacer con los expedientes? Hacer que aparezca quién como razón de culpabilidad o no culpabilidad, o si hay violación de derechos humanos o no hay violación de derechos humanos. Está diciendo, en dos palabras, que en Venezuela no hay justicia. Y hay un elemento muy importante que yo quisiera agregar a lo que ella señaló, que es que el defensor del pueblo no forma parte del sistema de justicia. El Ministerio Público sí. Es decir, el defensor del pueblo, y eso es gravísimo, está para investigar todo lo que tenga que ver con violación de derechos humanos, pero al haberle dado facultades investigativas de todo lo que tiene que ver con las competencias del Ministerio Público, es lo que hace que ella diga, andan buscando unos expedientes y unas decisiones a la medida. Doctora, ahora sí, el Parlamento, usted dice que la fiscal prácticamente instó a actuar a los diputados al decirles, la Asamblea Nacional no está en desacato. ¿Qué debería ocurrir o qué debería hacer el Parlamento con esos temas pendientes, como la incorporación de los diputados de Amazonas, la designación de nuevos magistrados en el TSJ y el nombramiento de un nuevo CNE? Proceder de inmediato a hacerlo. Yo creo que es una situación en la cual le está abriendo también una compuerta importante, le está exhortando de alguna manera a los diputados a tomar decisiones que posiblemente han debido tomar el año pasado. Está como apoyándolos de alguna manera desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista hasta en la eventualidad de una situación penal, diciéndoles, bueno, procedan ustedes a la defensa de la Constitución, procedan ustedes a cumplir con las atribuciones constitucionales y también procedan ustedes a desconocer o actuar en concordancia con los desconocimientos que ya ustedes en acuerdo han hecho. Doctora, no quisiera desaprovechar su presencia ni despedirla sin conocer su apreciación sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, eso es una pseudo Asamblea Nacional Constituyente, porque no es una Asamblea Nacional Constituyente, es una búsqueda de sustituir una Asamblea Nacional electa por el pueblo en una opción que violenta la soberanía nacional. No hay nada más importante para la Constitución del 99 que el pueblo originario, que la participación ciudadana. Y el señor Maduro, haberse transformado en el pueblo y sentir que él es el que puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, contribuye nuevamente a la fractura del orden constitucional y lo transforma verdaderamente en un régimen que no está legitimado constitucionalmente. En consecuencia, la situación para el ciudadano en este momento es muy de desafío. ¿En qué sentido? Yo defiendo mi soberanía por una minoría frente a una mayoría que no quiere Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo defiendo yo? ¿Cómo me insuflo la fuerza para desconocer una asamblea que desde el punto de vista constitucional es violatoria de ella? Esa conducta del ciudadano que se está presentando y se va a potenciar en la medida en que se acerque una fecha ya prevista por el Consejo Nacional Electoral,
coloca también al Consejo Nacional Electoral en una situación de ruptura del orden constitucional, puesto que es el operador, en definitiva, de esa pseudo Asamblea Nacional Constituyente. De manera que una minoría no puede imponerle a un pueblo, por muchas balas que se invoquen como fuerza, como poder, el pueblo siempre va a tener más poder que esas balas cuando su soberanía la siente mancillada, la siente completamente dejada de lado. Doctora, gracias por su tiempo y por haber venido a Entrevista Venevisión. Gracias a ti. Despedimos a Cecilia Sosa Gómez, expresidenta de la antigua Corte Suprema de Justicia. Gracias a ustedes por estar allí. Néstor.